Hola, vamos a hablar sobre el armado de las computadoras. El grupo está conformado por Franklin Zapata y Ale Garaúz del 11º B Informática. A continuación vamos a hablar acerca de los pasos de ensamblaje de computadoras que constituye parte de un técnico. En el momento de trabajar con componentes de computadoras, el técnico deberá hacerlo de forma lógica y metódica, como ocurre con cualquier actividad que se aprende. Las habilidades para el ensamblaje de computadoras mejorarán considerablemente con la práctica. Los principales componentes que se deben tener son gabinete. El gabinete se utiliza para colocar todos los componentes internos en el mismo lugar. Tarjeta madre. La tarjeta madre es donde se conectan y se comunican todos los elementos internos del computador para que funcionen en conjunto. Fuente de poder. La fuente de poder es el elemento que provee de energía a la computadora para su funcionamiento. Ventilador para procesador. El ventilador se usa para hacer circular el aire dentro del gabinete, destinado a eliminar el exceso de calor de cualquier componente de un ordenador, como la CPU o la tarjeta gráfica, de igual manera para evitando el polvo. Disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que se utiliza un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos. Unidad de CD. La unidad de CD es el dispositivo de almacenaje de datos que efectúa las operaciones de lectura o bien escritura en los medios. Unidad de disquete 3,5 es el almacenamiento magnético extraíble, la cual consiste en una cubierta plástica rígida que contiene en su interior un disco laminado de 35 pulgadas de diámetro, el cual gira a baja velocidad relativa. Memoria RAM. La memoria RAM es donde se carga todas las instrucciones que realiza el procesador con disparador. Se encarga de realizar todo tipo de procesos lógicos y de organizar el funcionamiento general de las computadoras, como ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones. Cable ID de unidades de 40 pines. ID de 40 pines tiene 40 conductores hasta 2 conectores de 40 pines para las unidades y un conector de 40 pines para la controladora de unidad. Paso para armar una computadora. El gabinete o caja donde irán todos estos elementos que conformarán la torre. Después de tener identificados los materiales básicos, se deben conseguir otras herramientas como son alicates y destornilladores para facilitar el trabajo. Es muy importante avisar que la gran mayoría de cajas tienen aristas muy filosas y cortantes. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al acceder a su interior. Antes de continuar, microprocesador para instalar el procesador o CPU, fíjense en que estos siempre tienen marcas guía para saber cuál es la posición correcta a la hora de insertar el procesador. Hay que tener cuidado en este paso. Hay que fijarse bien en las marcas guía. Se debe tener cuidado de no doblar las patitas porque resultará muy complicado volverlas a colocar derechas. Para no introducirlo se debe levantar la palanca lateral y colocaremos el procesador sin forzarlo nunca, ya que debe entrar sin problema. Si no encajase correctamente hasta el final, revisaremos si la orientación es la correcta y comprobaremos que no existe ninguna patita torcida. Una vez introducido y mientras mantenemos el micro sujeto con el dedo, bajaremos lentamente la palanca. Para terminar, encajaremos la palanca al final de su recorrido para que sujete con la muesca que se encuentra en la base. Colocar ventilador. Ahora se coloca el ventilador, elemento que refrigerará nuestro procesador, evitará que sufra calentamientos y fallos debido a la temperatura. Cada tipo de procesador y cada zócalo, ranura, conexión
de la placa base se utiliza para instalar el procesador. Cuentan con un ventilador especialmente diseñado para ello. Pero para que el ventilador pueda cumplir su función es necesario conectarlo a la corriente, con lo que hemos de localizar un pequeño conector con 2 pines que se halla en la placa base en el conector indicado como CPU fan. Y aunque la mayor parte de ventiladores vendidos hoy en día utilizan el conector de la placa base para tomar la alimentación, podemos encontrarnos con algunos modelos que utilicen directamente los conectores de la fuente como los empleados para el disco duro o el CD-ROM. Instalar memoria RAM. Ya que está listo el procesador con un disparador, instalaremos las memorias. Debemos ver que las memorias tienen marcas guía como los procesadores, pero en este caso son unas muecas en la memoria que hacen que solo puedan conectarse de un modo. Si la memoria no entra fácilmente, revisen si está en la posición correcta. En la placa base en el particular se dispone de 3 ranuras, pero en otras pueden ser de 4. La colocaremos en la primera ranura. Se coloca el módulo y luego pasaremos a hacer presión hasta que las palancas de los extremos, de color blanco, como se ven en la foto, tomen desde las muecas a la memoria. Cables ID de unidades. Otros componentes podemos también insertar en este momento son los 3 cables ID de las unidades. Recordamos que en este caso son uno para la disquera floppy, una para el disco rígido y de 0, y otro para la lectora CD-ROM y de 1. También se pueden conectar el disco rígido y la lectora de CD juntos, configurando el disco como maestro master y la lectora como esclavo slave. Es preferible hacerlo por separado y los dos como maestro para que funcionen con mayor libertad, ya que transportan distintos datos para saber la orientación de los cables. Veremos que un cable de extremos es de color rojo y corresponde en el manual, y conectaremos el cable. En muchos cables y placas actuales es difícil equivocarse, ya que el conector tiene una muesca en el centro, de modo que se podrá conectar solo de una manera. Placa base. Ya tenemos la placa con todos los componentes instalados en la misma. Ahora procederemos a colocarla en el gabinete. Es muy importante ahora fijarnos en la posición final que tendrá y permita tener a la vista los conectores externos, puertos, series, paralelos, USB, etc. Junto al gabinete se nos suministrará una serie de tornillos y enganches o de plásticos necesarios para montar la placa base en la placa. Y como esta es de metal, los enganches de plástico mantendrán la placa base aislada de la placa de metal. Colocaremos primero los enganches en los orificios de la placa que han coincidir con los que tiene la placa base. Una vez puesto todo, procederemos a colocar la placa base encima, haciendo coincidir con los orificios de los enganches con los suyos. Ponemos los tornillos y atornillamos. Antes de continuar, es muy importante comprobar que los jumpers, fuentes de placa base, corresponden con la configuración de los componentes. Para ello consultaremos el manual que viene con la placa base. En las placas actuales vienen configuraciones que no hacen necesario cambiarlas, ya con auto detectan las velocidades del CPU, etc. Solo hace falta cambiarlas en el caso que se quiera forzar la velocidad, etc. Para encender y apagar el equipo necesitaremos conectar el interruptor de frontal de la caja. Además, conectaremos el botón de reset y los LED de frontal de la caja que nos muestran si el disco está trabajando o la placa está en marcha. Para ello, y gracias al manual, localizaremos los conectores que ofrecen estas funciones y que generalmente suelen encontrarse en el lateral inferior derecho de la placa. Enchufar fuente de alimentación.
Otro cable importantísimo es el que va de la fuente de alimentación del gabinete a la placa base para suministrarle energía a la misma. En las placas AT los conectores son dos que están uno junto al otro, y en las ATX es único. Cuando se trata de conectores AT deben disponerse de forma que los 4 cables negros, 2 de cada conector, que son las tierras que queden en el centro. El conector ATX suele tener formas rectangulares y trapezoidales alternas en algunos de los pines, de tal forma que sea imposible equivocarse a la hora de conectarlo. Unidad de CD-ROM. Esta unidad la colocaremos en algún lugar escogido del gabinete. Luego de estar puesta, procederemos a conectar los cables correspondientes. Básicamente tenemos el que va al conector DID de 40 pines de la placa base y el que viene de la fuente de alimentación. Hay que tener cuidado con el cable ID, que aunque no debe de haber problema al equivocarse, ya que tiene una muesca en el centro. Siempre nos podemos orientar con el cable rojo, que debería ir al lado en donde se indica el pin 1. El cable de la fuente de alimentación no debe presentar problemas, ya que este solo se puede conectar de una sola forma. Unidad de disquete. La unidad de disquete de 3,5 se conecta de una manera similar como se indicó en el paso anterior. Básicamente consta de conectar el cable ID de 32 pines y el cable que viene de la fuente de alimentación, que en este caso es más pequeño y los cables son un poco más delgados. De este conector solo se puede conectar de una manera, por lo que es difícil equivocarse, permitiendo que no se dañe la unidad. En el caso del cable ID, este tiene una marca y la disquetera tiene otra, y deben coincidir. En caso que conecte el cable al revés, la luz de la disquetera estará permanentemente encendida. La solución es tan simple como volver al cable y a la posición correcta. Disco duro. Para el disco duro el procedimiento es el mismo del conector ID. Normalmente tiene una musea, lo que hace que también tenga la sala posición. Al igual que el conector de poder, solo entra en una posición, pero para que estén seguros, el cable rojo del conector poder siempre queda junto con la marca en el conector ID, por lo general la línea del color rojo. Otra cosa importante, no hay que olvidar que todas las unidades ID tienen un selector con las opciones Master, Slave y el cable Select. Eso se usa cuando tenemos dos dispositivos conectados al mismo cable ID. Uno debe estar en el Master y el otro en Slave. Después de esto, solo queda cerrar el gabinete, atornillar y colocar la pantalla del mouse y el teclado. Tomen el cable del teclado y conéctenlo en el orificio que concuerde color morado por lo general. Si no tiene un dibujito, este generalmente es redondo. Hay dos dispositivos de conexión de teclado, pero también venden unos adaptadores que salvan la vida en el caso de que se haya comprobado el incorrecto. El ratón también se debe conectar en el orificio correspondiente en la parte de atrás de la torre color verde. Si no trae un dibujito, hay dos dispositivos de conectores de ratón serial, que trapezoidal y PC2, que es redondo. Se debe escoger el que concuerde en la entrada de la tarjeta madre. Muchas gracias.